la cuántica y sus razones. En este estudio obtenemos, sin recurrir a la demostración habitual, la ecuación de la energía a partir de la onda fotón y la energía masa relativa según la frecuencia, mediante el supuesto más que probable de una velocidad curva de la onda, pues va de acuerdo con los principios de la energía y la naturaleza de los campos. Consideramos a la generadora de los campos viajeros eléctrico-magnéticos, intrínsecos en el fotón, como una carga onda-partícula. Cójase una masa de 7,372496 kilogramos y divídase por 10, sucesivamente 51 veces. La masa obtenida sería la correspondiente a esta carga que decimos. ¿Es detectable empíricamente? ¿Puede influir en las fórmulas de bulto que rigen para nuestra dimensión? Eso será según se afine con la teoría. El fotón no es más que una partícula. Un bosón. ¿Por qué hay bosons con o sin masa? El fotón es especial como partícula por cuanto que se trata de la mínima para nuestra dimensión, la menor que puede figurar para nuestra macro. Nosotros mismos estamos cuantificados a partir de ella. No podemos detectar directamente algo más pequeño. Como veremos, la materia macro puede considerarse como el cuantificado de unas unidades mínimas de energía y masa, que vienen a corresponderse con la energía mínima h y la masa mínima mh para el fotón. Sin embargo, más allá, hacia lo pequeño, por simple lógica ha de haber partículas todavía más pequeñas, siquiera sea como composición de estas mínimas que decimos. Sin ir muy lejos, los campos eléctricos y magnéticos del fotón constan de unidades aún más pequeñas que este, así como ocurrirá para la carga componente a que aludimos antes. El entramado material o su engranaje se explica, si las masas son cada vez menores, al contrario que la energía que generan según unas velocidades mayores que la de la luz. De tal forma, la energía de una partícula será la sumatoria de las que la componen. Transgredir de esta forma el concepto clásico viene justificado con la obtención de la longitud y tiempo de Planck, que son consecuentes a estas consideraciones de una manera obvia y simple. Por otra parte, se concluye en que cualquier otro elemento masivo mayor o menor que el fotón también ha de obedecer al concepto de onda-partícula. Energía y masa son complementarias, no excluyentes. A partir de ahí, fotón y onda-partícula se confunden, sin más distinción que un uso distinto de la matemática según dos formas equivalentes. El fotón es lo mínimo que nos es dado percibir directamente en nuestra dimensión, lo que no significa que en él haya de estar el límite. Su estructura interna, propiamente hablando, no es constatable. La intangible masa se ignora, o como máximo se le da el valor de 1 según conveniencia. ¿Puede una masa tan pequeña y desconocida figurar en ninguna consideración matemática? Depende de cómo se razone y en qué términos. Si el resultado es válido, será válido. La simetría Gauge, desde su punto de vista, nos da una demostración matemática, ciertamente maestra, de la inexistencia de masa en el fotón y otros bosons Gauge. Para algunos estudiosos, en cambio, su consideración es de masivos. A la dicha simetría, tal como se la interpreta, no se le puede negar, es algo de su cosecha. Pero no se entiende cómo la carga-masa pudiera romper la simetría oscilatoria del fotón cuando es ella misma la que oscila y la que le procura el spin. Nada definitivo se dice, se explica o demuestra de por qué el fotón es atraído por grandes masas. Nada se dice sobre la estructura interna de los campos eléctrico-magnéticos y su composición. Ni el por qué, sin impedimento inercial para moverse, la velocidad del fotón es concreta, y de un valor resultante al considerarle una masa precisamente. Se definen unos parámetros dieléctricos o de permeabilidad del vacío, a partir precisamente de la propia velocidad de la luz como la máxima, porque así se la supone, y no podría ser de otra manera. Un postulado práctico más que otra cosa, sin entrar en la lógica de más allá, porque no es necesario ni se precisa. Así, resulta que al fotón no se le supone una masa, aunque sí que se hacía en su concepción primigenia y en las ecuaciones, para si acaso quitársela luego por reducción al absurdo, el absurdo del más allá del fotón, que se desconoce. Y lo peor, nadie está en condiciones de experimentar por ahora la detección o la ausencia de dicha masa de una forma concluyente. Aparte eso, son muchas las relaciones que precisan de una tal insignificancia.
¿Cómo distinguir la energía másica de la energía no másica? ¿Qué se puede afirmar de la estructura interna del fotón? Como toda teoría no experimental, la nuestra también se sirve de hipótesis. Disponemos para ello de todos los conocimientos acumulados por los físicos que nos sirven de guía, y de una lógica matemática. Para ello basten estas citas como ejemplo. El efecto Compton y la consecuente demostración de la https://estudiar física, WordPress, // el efecto Compton y la consecuente. La masa del fotón y la teoría SE. Resumen a AIAS. www.aias.us/documents/Spanish/documento 1. 57.pdf. 1 a 1 la masa fotónica. La masa de un objeto, aparte de ser la suma de sus masas más pequeñas o elementales, es la variable que cuantifica la presión del medio sobre él, lo que también constituye la oposición de inercia. La masa es energía, es decir, algo dinámico. Como oposición a la fuerza o presión inercial, la masa o barrera másica es el impedimento para el avance del objeto en un medio o viceversa, el impedimento para que el medio avance sobre él, lo que depende de la velocidad del objeto, de la presión del medio y de su geometría o trayectoria. Esto último, que para masas macro constituye un efecto mínimo, cobra valor para la dimensión cuántica. Así, para una onda partícula cualquiera de velocidad constante, el efecto de masa es directamente proporcional a la frecuencia. A su vez, esta le proporciona el ángulo de ataque, o inclinación de la curva onda, respecto del avance. Así lo concibió de Broglie y también Einstein. Sabido es que para avanzar en un mismo medio, los perfiles rectos, en ángulo recto con la línea de avance, presentan más dificultad para moverse que los agudos. A mayor ángulo de ataque corresponde mayor efecto de masa o presión del medio. El impulso puede actuar en direcciones distintas según cuál sea dicho ángulo. En principio, para una masa esférica, de ámbito esférico, única, su simetría no le permite modificar el ángulo de ataque. Si puede ocurrir para cadenas de elementos o la traza de un solo elemento, y para las ondas, que en su movimiento combinan dos velocidades, la de traslación, separa onda electromagnética, y la de componente transversal que varía con la frecuencia. Ondas armónicas. Una partícula cargada puede provocar mediante su giro y un impulso externo, el nacimiento en el vacío de un fotón a partir de otra partícula libre en el de características adecuadas. También puede producirse la emisión o recepción de tal onda por parte de una partícula a partir de un subelemento en condiciones propicias. Si al cabo, lo que nos interesa es una velocidad curva media, VC, ambas formas serán equivalentes. El nexo o enlace entre campo eléctrico y magnético de una onda fotón ha de ser una carga. Un campo magnético o eléctrico oscilante por sí mismo solo es una entelequia. La inducción electromagnética produce campos mutuamente oscilantes en su relación inductiva. Pero el mantenimiento de tal inducción requiere de cargas eléctricas. La partícula fotón no puede componerse de campos eléctricos y magnéticos sin más, ensamblados y reconvertidos de uno a otro de forma continua. Por poner un ejemplo, ocurriría como las corrientes de aire, superficiales unas y giratorias, respecto a una corriente perpendicular en paralelo al eje, tornados. En poco tiempo acaban por desvanecerse. Es cierto que si hablamos de campos eléctricos y magnéticos, ambos se constituyen por ondas, más masivas las primeras que las segundas, que poseen sus pequeñísimas cargas masas. Por ser direccionales, los campos no pueden comportarse como entes vibratorios individuales sino de conjunto según su direccionado. Es por eso que se requiere de unas cargas que los ordenen y les hagan oscilar en movimiento alternante de ondas, de un campo al otro. Considerar la onda plana siempre significa una polarización de consecuencia oscilatoria alternante en un mismo plano. Una partícula que gira, una carga, puede generar en su medio inmediato, mediante un impulso externo, una onda partícula, si en dicho entorno ya existe un elemento rotativo sobre el que actúe. La emisión-recepción propia por parte de una partícula no se dará siempre. Sería la sinusoide estándar, sin elongación alguna y de velocidad curva de giro constante.
Sin embargo, las velocidades de traslación y transversal no serían continuas en cada punto. De frecuencia 1, es el punto de partida para el resto de frecuencias si se consideran velocidades medias. El campo eléctrico producido por una masa carga va de la línea curva al centro de la semionda. Las líneas de campo eléctrico no son perpendiculares al eje de la onda como no sea en aproximación para altas frecuencias. La oscilación de los campos eléctrico y magnético no se realizará en vertical sino como cambio de signo de la semionda positiva respecto a la negativa. Como decimos solo a altas frecuencias cabría la tal consideración de oscilaciones verticales. Para onda polarizada circular la oscilación es circular en tricentésimo sexagésimo en un periodo. Puede suponerse que las ondas teóricas, como curvas, son las envolventes de los campos y como tales se les puede asignar un movimiento curvo a lo largo de sus trayectorias. En el caso de esta envolvente redonda exacta de F igual a 1, la velocidad del campo es tal que el diámetro de la circunferencia del movimiento armónico simple que la genera es igual a media longitud de onda. En cualquier otro caso, la forma sinusoide es más o menos achatada longitudinalmente en proporción a la frecuencia, y la velocidad de campo, Vc, será mayor que la del estándar de F igual a 1. Achatamiento para frecuencia 2, mayor impulso en el avance que para F igual a 1. La onda sinusoidal será muy adecuada en matemáticas, y seguro que con la consideración oscilante más el impulso, la forma de desplazamiento será solucionable. Sin embargo, nada se dice de en torno a qué gira o cómo se mantiene en la oscilación, ni por qué el campo eléctrico se acumula con mayor intensidad en un punto del eje de la onda. Los parámetros esenciales, A y Vc son equivalentes para sinusoidal y redonda. Considerando la onda de F igual a 1 que proponemos al principio, la estándar redonda, con ella podemos encontrar ciertas razones más fáciles de discernir. Imaginemos un fotón de frecuencia F igual a 1, es decir que su longitud de onda sea. Representemos las ondas sucesivas de frecuencias F igual a 2, F igual a 3, F igual a 4. Para F igual a 1 el fotón abarcaría la longitud recorrida por C en un segundo, es decir 299,792,458 km. Como se ha dicho, su forma o trayectoria sería como la de semicircunferencias alternas enlazadas, debido al impulso creador, y sus valores los de inicio para el resto de frecuencias. Esta onda sería nuestra base unitaria, pues F igual a 0 no existe y F fracción de 1 tampoco si se consideran oscilaciones completas. En este ciclo origen se definen la mínima energía H y la masa mínima correspondiente MH. 1 a 2 ángulo de onda y frecuencia. Representemos los valores sucesivos de frecuencias enteras de una onda estándar y calculemos los ángulos para cada una de ellas. Siempre existirá cierta inexactitud debido a la variación de los parámetros inherentes a la no homogeneidad absoluta del medio. Se suponen por eso valores medios. Entendemos como ondas estándar aquellas cuya amplitud no varía, solo la frecuencia. Según las sucesivas frecuencias, se observa un incremento de la inclinación de la onda respecto al eje de avance. La tangente del ángulo de la inclinación media viene a coincidir con la frecuencia, para el caso de los distintos valores de nuestra onda unitaria estándar, A igual a C barra diagonal 4. Si la frecuencia es causa para la cuantificación de la energía, no es menos cierto que, según E igual a mc superíndice 2, la velocidad se supone constante, y ha de ser por tanto la masa la que varíe. Así pues, el factor F para la energía es proporcional a la tangente del ángulo de inclinación de onda, y ambos se engloban en el término masa para la ecuación de equivalencia. La variación de masa vendrá dada por efecto de la inclinación de la barrera másica, una línea curva compensada para la onda teórica, lo que le supone el incremento o decremento de la velocidad de oscilación. La oposición al medio dependerá de la rapidez de barrido con la velocidad de campo que es proporcional a la frecuencia de oscilación o al ángulo con que incide respecto del avance de la onda, ángulo de ataque. 1 a 3 velocidad de la carga. Definamos la velocidad interna o de carga Vc, según la estándar de F igual a 1. Considerar o no una trayectoria curva en la oscilación para el avance no es constatable, pero sí que cumple con la teoría energética si se la supone.
Lo normal es que la órbita de un elemento en torno a un punto o línea central sea circular o, en su caso, elíptica según ciertos acomodos o interacciones. Es lo más lógico. La onda eléctrica del fotón viene a ser como la envolvente del C eléctrico interno generado por la giro-traslación curva, corriente eléctrica de una carga, que se mueve a una velocidad vc en torno al centro o núcleo de un vórtice o punto de fuerzas centrales, en medias órbitas. Tal núcleo, del vacío o medio de que se trate, es abandonado tras media orbitación de la carga debido a su impulso de avance, entrando a orbitar al núcleo siguiente. Se supone un medio casi homogéneo pero discontinuo de elementos. Las cargas y el campo eléctrico serían relativamente contrarios para los sucesivos núcleos. Una suposición. La energía mínima del fotón, H, ha de corresponder a la frecuencia F igual a 1, E igual a H1, pues, como ya hemos indicado que por debajo de F igual a 1 no hay fotón en el sentido normalizado que se le conoce. La correspondiente masa mínima también será la menor para F igual a 1, H barra diagonal C2, ya que una masa en reposo no podría darse pues en tal supuesto el fotón como tal no existe, o se llamará otra cosa, partícula, en nuestra teoría. En sí misma la onda es algo dinámico. Cuando el fotón interacciona, la onda recorre transversalmente la materia interaccionada, varilla vertical en la figura, según una oscilación, a una velocidad media que llamamos VU, la velocidad de oscilación. 1 a 4 velocidad de oscilación. La velocidad de oscilación es siempre un valor medio y por tanto también la VC curva. Esas velocidades superlumínicas corresponderán a partículas virtuales, carga, como suele decirse. Así se les llama porque consideradas de esta forma están de acuerdo con el principio de Heisenberg y la velocidad de la luz como la máxima. Es decir, que las adaptamos a nuestros actuales conocimientos, a nuestra dimensión. 1 a 5 velocidad curva onda. La energía. Como se ha visto, con la velocidad curva onda se obtiene sin dificultad la ecuación de la energía, la cual como valores mínimos implica el cuanto de energía H y el de masa mH. Esta masa no es de adorno, sino la parte correspondiente de energía confinada. La ecuación de onda clásica no parece contemplar el achatamiento en órbitas elípticas debido a la frecuencia, sino parabólicas, lo que obliga a que el camino seguido en la curvatura no sea proporcional linealmente al cambio de dicha frecuencia. Representa una velocidad mayor que la real, sea cual sea la frecuencia, salvo para la onda circular. La ecuación clásica puede entenderse como una aproximación. 1 a 6 energía según amplitud y frecuencia. 1 a 7 amplitud y frecuencia. A mayor amplitud, para una misma frecuencia, mayor inclinación de la onda y mayor efecto másico. Más energía. Esta última ecuación no parece muy adecuada para la onda viajera de cualquier parámetro. 1 a 8 variación de la energía para onda estándar, donde se ha obtenido la fórmula de la variación de la energía con la frecuencia para onda estándar. En primera observación, H es igual a la masa mínima mH, la correspondiente a frecuencia 1, por la velocidad de la luz al cuadrado. Y salvo que fuesen posibles frecuencias fracciones de 1, o partículas menores, estos son los mínimos de masa y energía que podrían darse, según los conocimientos y experiencias actuales. Para el redondeo de la onda sería precisa una ecuación de la sinusoide en función de sus achatamientos. Se puede obtener la amplitud de la onda elipse en función de la longitud de onda mediante la ecuación simplificada de la elipse de Ramanujan, por ejemplo. 1 a 9 variación de la amplitud. Para ondas no estándar, como las consideradas de forma ideal en la figura, ello significa que a partir de una onda cualquiera si a ésta se le consigue incrementar la frecuencia, excitación, el valor de H como longitud ha de conservarse. Para ello la amplitud aumentará con lo que se consigue que H sea siempre el mismo. Ya hemos dicho que la variación de A es más evidente para bajas frecuencias. De utilizar la ecuación de la energía en función de frecuencia y amplitud, las objeciones dichas no serían necesarias. El valor de la amplitud en general puede obtenerse a partir de la energía de la onda. Es decir,
La velocidad curva de la onda aumenta con la frecuencia, pero proporcionalmente también lo hace la amplitud para que la longitud de h no varíe. A valores muy altos de frecuencias el incremento de amplitud es casi insignificante. 1 a 10 el fotón renormalizado. Hacerse una idea de la energía h como una superficie obtenida de la integración matemática de la función de onda será difícil como representación gráfica según los tipos de polarizaciones. Además, dicha superficie será variable según la frecuencia, por lo que es más práctico y real la consideración h como una línea curva. Por eso recurrimos a las variables simples de amplitud, frecuencia, longitud de onda y ángulos de inclinación, más sencillas y primarias, las derivadas del concepto de energía mínima y las maneras de ondulación esenciales. Así consideramos longitudes y superficies estándar a escala relativa y exentas de los factores potencia de 10. Se puede considerar la energía como una longitud. Los valores de frecuencia idóneos para la representación en el ámbito de un ciclo han de partir de la onda estándar para valores de longitud de onda convertibles en términos de C. El valor gráfico a escala relativa de la longitud h, 6.6260, se puede obtener, de forma experimental, a partir de una circunferencia de radio 1 que se cortara y estirase en 2 unidades según la superficie de un cilindro de revolución de igual radio. Sería una onda circular de Fc igual a 1. Para onda circular de Fc igual a 2, onda polarizada circular, respecto a la onda plana, 2Fc es equivalente a Fp, onda polarizada plana, según valor obtenido de longitud de onda. Sin embargo, respecto a barra diagonal h barra diagonal, h como longitud 2 barra diagonal h barra diagonal, circular, igual a barra diagonal h barra diagonal, plana. La circular poseería aproximadamente el doble de energía que la plana, lo que nos indica la dependencia de C de los cuantificados. Nos olvidaremos de los factores de exponente 10 de estas constantes, para quedarnos con los valores simples, como longitudes o superficies. Aunque operemos en escala 1 a 1 relativa, según se ha dicho, el resultado real de cualquier cálculo para la onda podrá obtenerse sin más. La frecuencia y energía de la onda son proporcionales, no importa el tamaño, pues hablamos de la equivalencia en la relatividad del espacio-tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestra dimensión, el valor energético relativo varía con la amplitud. 1 a 11 polarizaciones lineal y circular. 1 a 12 giro no polarizado de los campos. En la figura puede observarse el cambio de sentido en las rotaciones, lo que implica cargas opuestas antes y después de la intersección con el eje, que se compensan. 1 a 13 representación de la energía H. Equivalencia en polarizaciones. Si decidimos expresar la energía como superficie, las frecuencias han de ser comparables entre ambas polarizaciones. Como se ha visto, desarrollando la superficie cilíndrica teórica, o considerando la acción o integración de superficie para onda plana, hemos obtenido el mismo valor proporcional de la superficie barrida. Energía comparativa. Según vimos para lo que llamamos velocidad de campo. Según este resultado, a igualdad de frecuencias, la energía de la onda polarizada circular viene a ser casi doble que la energía de la onda polarizada plana. 1 a 14 razón entre intensidades de onda circular y onda plana. Hemos supuesto una densidad de energía lineal, no superficial. 1 a 15 los campos como ondas partícula en el vacío. Un campo eléctrico o magnético puede considerarse como una perturbación en el seno de la espuma cuántica o energía del vacío, fotones en realidad. La gran incógnita de su corroboración experimental deriva del inconveniente para acceder a unas dimensiones tan pequeñas. Pero es posible una aproximación al comparar con los medios materiales y energéticos constatables de mayores dimensiones, como las atmósferas, los océanos, los medios energéticos propios de las estrellas, de moléculas y átomos, etc. No nos ocupamos aquí de los vórtices convencionales volumétricos, sino de estructuras o formas circulares que giran, o que giran y se desplazan, en torno a su centro, integradas de infrapartículas. Estos son trasplantables a la cuántica o a la subcuántica si se tienen en cuenta las peculiaridades del medio, vacío o aquellos similares más próximos a lo micro. Así,
los rozamientos en ese medio libre o casi libre han de ser ínfimos. Cualquier movimiento en el ambiente subcuántico también gozará de los dos componentes fundamentales, rotación y traslación. No obstante, los desplazamientos serán relativos al grado de dimensión hacia lo pequeño. La movida de esos elementos del campo no supondrá en principio largos traslados, sino, en esencia, una concatenación de rotaciones o vórtices simples que solo transmitan giros oscilantes a los sucesivos, elementos que les sirven de tránsito entre un punto y otro. Como queremos expresar en la figura que sigue, cada vórtice crea por contacto o interacción otro u otros idénticos similares de sentido alterno de giro con la oscilación consecuente, al transmitir a su paso la rototraslación a los elementos del medio. Si se considera que los vórtices de campo eléctrico y magnético se ensamblan o correlacionan mutuamente como dos engranajes mutuamente transversales, y que, además, por su naturaleza no pueden confundirse en uno solo, el efecto se contagia o induce de uno a otro, lo que asegura al fotón su estabilidad permanente de espacio-cruz, el cruce espacial en avance que lo mantiene invariable en la línea de desplazamiento, salvo interacciones. En realidad, sería el equivalente al de un solo vórtice compuesto el que se desplaza, conjugados ambos, eléctrico y magnético, de forma que al aumentar uno el otro disminuye al ritmo de las oscilaciones. Representación simple de los campos vórtice en polarización plana. La configuración transitoria, como resultado de los vórtices, puede verse de esta otra manera. Ambos campos coexisten de manera virtual y transitoria, de tal manera que por inducción mutua se van trasvasando entre sí. Cuando el uno es máximo, el otro se minimiza y viceversa. Que el campo electromagnético se desplace nos indica que la conjunción magnético-eléctrica se comporta de manera autónoma. Hay algo en el campo que se mueve y una carga que se lo procura. No podría tratarse de ondas puras, matemáticas, cuyo alcance, incluso en el vacío, es limitado. El flujo de campo es real así como la carga que lo origina. El fotón en movimiento no está exento de masa, entendiéndola como la generada por el componente de masa-carga. Sería la carga la que va oscilando y da origen al fotón. La masa tan ínfima de sus campos en la práctica no merecería considerarse normalmente, pero sí, si se afina aún más en el estudio. Difícil sería la existencia individual del campo eléctrico o magnético que se subsistiese por sí mismo sin desvanecerse lejos de su origen, allá donde no tendría razón de ser sin la influencia práctica de su fuente. La mutua inducción se agotaría en sus propias pérdidas energéticas, pérdidas de entropía. Si el campo se enrocase en sí mismo, la estructura lógica más sencilla sería la de 6 unidades en torno a una central, núcleo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.